Hola, buen día a todas y a todos. Hace poco vimos un intento de moción de censura en contra de la ministra Irene Vélez, ministra de Minas y Energía. Para entender este hecho político, igual viene bien recordar o contraponer o reflexionar frente a dos conceptos de la política. Uno, la política de los antiguos, aquella que nos remite al latín politicus y a su vez al griego politike, políticos, es decir, a la polis, a las ciudades-estado, en donde la política era entendida de manera horizontal, en donde la ciudadanía discutía y determinaba y decidía sobre los asuntos públicos y gobernaba los asuntos públicos. Las discusiones entonces se tomaban buscando siempre lo que más le convenía a la colectividad. Con el paso del tiempo, podríamos decir que desde Maquiavelo hasta acá, la política ha sido entendida de otra manera. Y la política ha sido entendida de manera vertical. La política ha sido entendida como dominio. Así que tenemos diferentes grupos políticos enfrentándose por ver quién domina y por lo tanto quién puede decidir sobre los asuntos públicos, y aquellos que tienen el dominio deciden sobre los asuntos públicos normalmente para satisfacer sus propios intereses. Dejando esto ahí, podemos pensar en qué es lo que hemos visto en este proceso o en este intento de moción de censura. Y tenemos que pensar también que en nuestro sistema político, o las conocidas como democracias representativas, la soberanía reside en los parlamentos o en los congresos entre elección y elección. El elector como constituyente primario y como soberano, o el pueblo como soberano, se expresa en las democracias representativas a través del voto, y una vez expresa, la soberanía reside en los parlamentos o en los congresos. Por lo que uno esperaría ver en un parlamento o en un congreso de una república unas discusiones de altura, pensando siempre en el interés general y en lo que más le conviene a la sociedad en general. Sin embargo, repito, quizás lo que ocurre en la actualidad es que sigue dominando la política como dominio. Es decir, en donde un grupo u otro se disputan permanentemente el poder, en donde una vez se hacen con el poder no les interesa la discusión pública, sino aquello que le conviene a su grupo específico. Bien, dicho esto, lo que vemos en los parlamentos en la actualidad, en los congresos en la actualidad, no son discusiones que tengan que ver necesariamente con las necesidades de la población general, sino que los congresos y los parlamentos se convierten en una especie de circo que sirven para mostrar algunos personajes que, más allá de discutir realmente y de buscar realmente soluciones a los conflictos y las necesidades que requiere la sociedad, lo que hacen es utilizar sus escaños para transmitir mensajes políticos con el fin de posicionarse tanto de forma personal como grandes políticos, como grandes personalidades o como grupo político. Y esto fue lo que vimos en el proceso de moción de censura contra Irene Vélez. Vimos un circo en el Congreso de la República, marcado, de hecho es lo que vimos en los medios de comunicación, con una olla, con unos tenis, etcétera, etcétera, en donde la discusión real, la discusión de fondo, la discusión seria sobre el modelo de nuestro país en términos energéticos pasa a un segundo plano, porque los medios de comunicación referencian a una olla o referencian a unos tenis. Esto, en definitiva, tiene que llamarnos la atención sobre la calidad política y la calidad de nuestros representantes políticos. Esperaría uno que el Congreso de la República
fuera ese espacio para discutir de manera sensata y responsable sobre los designios de nuestro país, es decir, gobernar los asuntos públicos. Sin embargo, aquellos que están allí simplemente quieren hacer un show de cara a los medios de comunicación, darle comidilla a los medios de comunicación, para poder movilizar así a sus propios electores. Esto es algo que va en contravía realmente de un país avanzado y un país democrático que lo que busca es progresar. Si queremos avanzar como sociedad, si queremos avanzar como país, si queremos avanzar en el proceso de construir una república democrática, quizás tenemos que acercarnos más a ese concepto de la política como los antiguos, es decir, la política entendida de manera horizontal, en donde la ciudadanía y en donde los representantes de la ciudadanía discuten de manera sensata y de manera sincera los asuntos públicos. Más allá de estar hablando al electorado, estar hablando con sinceridad y con claridad de los asuntos públicos, de tal manera que se plantee una política de Estado que nos permita avanzar. Solo en ese sentido, en el sentido en que la posición de gobierno y la oposición sean responsables, lograremos avanzar en el propósito de hacer una verdadera república democrática. Es esto, un fuerte abrazo a todas y a todos.